para que un dato lo tome la contabilidad, tiene que modificar el patrimonio, porque de eso se trata la contabilidad. La contabilidad nos informa cómo está compuesto el patrimonio y cómo va evolucionando. Entonces, para que ingrese a la contabilidad, un dato tiene que modificarlo cualitativamente, es decir, en cuanto a su composición. Por ejemplo, compramos muebles y útiles, eso sería cualitativa la modificación, porque tenemos menos efectivo y más muebles y útiles, si lo pagamos en efectivo, ¿no? O puede ser también cuantitativa. Si vendemos, si tenemos un resultado positivo, una ganancia por esa venta, entonces ahí se modifica el importe total del patrimonio. Y también tiene que ser cuantificable, es decir, que para que lo tome la contabilidad, un dato tiene que poder medirse en pesos, ¿no? En términos económicos, y esa medición es objetiva. Decimos que una medición es objetiva cuando varios observadores van a estar de acuerdo con ese valor. Por ejemplo, yo digo, compré muebles y útiles por 100.000 pesos y tengo una factura que me indica que pagué ese importe. Entonces, esa medición es objetiva y modifica el patrimonio y lo toma la contabilidad. Entonces, ¿cómo ingresan los datos a la contabilidad? A través de los documentos comerciales, los comprobantes o documentos comerciales. Facturas, recibos, tickets, contratos. Bueno, ¿cuál es el objetivo que tenemos con la contabilidad? Con todos estos comprobantes lo tenemos que registrar, hacemos los asientos del libro diario y el propósito de esto es obtener una serie de informes, ¿no? Estos informes que constituyen la salida del proceso contable los podemos clasificar en informes de uso interno y de uso externo. Los de uso externo son los que trascienden a terceros, es decir, que lo van a ver personas fuera de la organización, clientes, inversores, socios, el fisco, proveedores. Y como los estados contables generalmente se preparan en forma anual o trimestral, no podemos esperar tanto tiempo para tener datos para la toma de decisiones. Por eso también es que se emplean informes de uso interno que van a ser para la dirección para la toma de decisiones. Pero siempre nos enfocamos a los externos, porque como estos trascienden a terceros, son los que tienen que cumplir las normas contables. Es decir, si yo pongo la palabra activo, por ejemplo, en un estado, en un informe, existe una norma contable que me explica que es un activo. También cuando pongo activo corriente, también hay normas contables que me explican qué es un activo corriente. Entonces, los informes externos, estos son los estados contables y son los que tienen que cumplir con las normas contables. Esos informes que trascienden a terceros son el estado de situación patrimonial, que me indica cómo está compuesto el patrimonio neto, el estado de resultados, que me indica cuáles fueron las causas del resultado del ejercicio, el estado de evolución de patrimonio neto y el flujo de efectivo. También, como estos informes son sintéticos, en una hoja tenemos que explicar cómo se compone el patrimonio, cuáles son las causas de resultado del ejercicio, cómo fue evolucionando. Como lo tengo que explicar de manera sintética, también tienen que incluir información complementaria que forman parte de estos estados y se exponen como notas y anexos. Bueno, las normas contables
constituyen el código o lenguaje común entre el emisor de los estados contables, que es la organización, y el usuario, que son aquellos interesados en la información contable, que pueden ser socios, la dirección de la empresa, clientes, inversores. También podemos dar otras definiciones de las normas contables como reglas a seguir para medir el patrimonio y su evolución y para establecer la forma de presentación de los estados contables. De esta definición surge una primera clasificación de normas contables, que es según los temas regulados. Dijimos que era para medir, las reglas para medir el patrimonio y su evolución. Entonces, a esas reglas las llamamos normas de evaluación y reconocimiento. Y las que se refieren a las de la presentación, la forma que le tenemos que dar a los estados contables, las denominamos normas de exposición. También se pueden clasificar, según los organismos que la emiten, en normas legales. Este caso es cuando tenemos leyes que pueden tener alguna norma contable, como es el caso, por ejemplo, la ley de sociedades, que en algunos artículos nos indica cómo son los informes que constituyen la salida del sistema contable, lo mismo que el Código de Comercio, que nos indica cómo se deben llevar, qué libros se deben llevar y cómo se deben llevar. Bueno, los organismos de control, la Comisión Nacional de Valores, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la Inspección General de Personas Jurídicas, emiten normas contables para los organismos que controlan. Y bueno, las normas profesionales, que estas son las más importantes porque surgen del consenso de los profesionales en ciencias económicas. Y son las resoluciones técnicas que emite la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas. La matrícula de los contadores es controlada por el Consejo de Profesionales en Ciencias Económicas. Tenemos un consejo de profesionales en ciencias económicas por cada provincia y también en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y la federación es la entidad de segundo grado que agrupa a todos los consejos profesionales en ciencias económicas. Por esta organización, una resolución técnica para convertirse en norma contable requiere una doble aprobación. Por un lado, por parte de la federación y luego por los consejos profesionales de cada una de las provincias y de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bueno, las normas contables que tenemos vigente en este momento y que vamos a desarrollar en la asignatura Contabilidad Intermedia son la resolución técnica número 6, que trata de estados contables en moneda homogénea, las resoluciones técnicas número 8, 9 y 11, que contienen normas de exposición que establecen la forma que le tenemos que dar a los estados contables, la resolución técnica número 16, que contiene el marco conceptual de las normas contables profesionales, la resolución técnica número 17, normas generales de reconocimiento y medición, y para las pequeñas y medianas empresas pueden aplicar ciertas simplificaciones contenidas en la resolución técnica número 41. La resolución técnica número 18 también tiene algunos temas que vamos a desarrollar en esta asignatura: conversión de estados contables, llave de negocio y el tema de arrendamientos. La RT21 contiene el tema de evaluación patrimonial proporcional, que es un tema para evaluar inversiones permanentes en acciones de otras sociedades, y la consolidación de estados contables.
Desde el año aproximadamente 2000, con el proceso de globalización, ocurre de una manera muy frecuente que el usuario de los estados contables se encuentran en un país y el emisor en otro. Entonces acá, como dijimos al principio, las normas contables son el lenguaje en común entre el emisor y el usuario, pero si las normas entre los distintos países son diferentes, ese código no funciona bien. Es por eso que comenzó un proceso de normas contables internacionales. La armonización contable es el proceso que tiene como objetivo lograr una uniformidad entre la normativa contable de diferentes países. Dado el crecimiento continuo de las transacciones internacionales y la globalización, la armonización de las normativas contables es fundamental, ya que el emisor y el usuario de los estados contables pueden encontrarse en países diferentes. Bueno, con este propósito, la Federación de Consejos Profesionales aprobó la resolución técnica número 26 en marzo del 2009. Esta resolución técnica dispone la adopción de normas contables internacionales, pero es para el caso de empresas que cotizan en la Comisión Nacional de Valores, que cotizan sus acciones en la Comisión Nacional de Valores. Posteriormente, para las empresas que aplican las normas argentinas, porque las que cotizan en bolsa aplican las normas contables internacionales. Pero ocurre que teníamos muchas resoluciones técnicas, todas esas que nombramos anteriormente y más, porque únicamente cité las que vamos a estudiar en la asignatura Contabilidad Intermedia. Entonces, por este motivo, porque teníamos tanta normativa para las normas argentinas, la Federación ordenó elaborar una propuesta que la denominamos NUA, Normas Unificadas Argentinas, a la Comisión de Elaboración de Normas Contables y de Auditoría. Este proceso de NUA fue dividido en dos etapas. La primera etapa culminó con la aprobación de la resolución técnica número 4 de normas generales y luego una segunda etapa que se complementó con la resolución técnica número 56 que contiene normas particulares y específicas. Bueno, el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas de la provincia de Buenos Aires recientemente aprueba la resolución técnica número 54, o sea que va a ser obligatoria en su jurisdicción a partir del 1 de enero de 2025. Bueno, lo que ocurre es lo siguiente. A partir de que se aplique la resolución técnica número 54, se derogan totalmente las resoluciones técnicas 6, 8, 9, 11, 17, 18, 21, 22, 23, 41, 42 y 48. Fíjense en que las 6, 8, 9, 11, algunos puntos de las 17, 18 y 21 están incluidas en el contenido de contabilidad intermedia. Todas esas resoluciones técnicas se modifican, pero no, se derogan. Se derogan cuando empiece a tener vigencia la resolución técnica 54. Pero no se deroga su contenido. Lo que ocurre es que todo pasa a estar dentro de una sola resolución técnica. Fíjense que teníamos para las normas argentinas toda esta cantidad de normas. Entonces, para simplificar todo esto, todas esas normas se incluyen en la resolución técnica 54, que hay algunas modificaciones, algunas aclaraciones,
y se han incorporado también interpretaciones que mejoran la comprensión de las normas. Entonces, ¿qué quedaría cuando entre en vigencia la resolución técnica número 54 dentro de las normas argentinas? Quedaría la resolución técnica número 16, que esa no es derogada, sino que va a seguir vigente, que contiene el marco conceptual de las normas contables profesionales. La resolución técnica 24, que contiene aspectos particulares de exposición y procedimientos de auditoría para los entes cooperativos, y la resolución técnica número 54, norma unificada argentina de contabilidad. Quedarían esas tres para las empresas que aplican normas argentinas, ¿no? Bueno, entonces el objetivo de la resolución 54 es establecer normas para la elaboración y presentación de los estados contables. Las entidades que aplicarán la resolución técnica número 54 son las que no están obligadas a adoptar las normas internacionales de contabilidad, que son las que están dentro de la resolución técnica número 26, las que cotizan en bolsa. Entonces, las que no aplican las normas internacionales tienen que aplicar la resolución técnica número 54.